¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle este fin de semana y estas son las noticias. La Corte resolverá asuntos relacionados con derechos y libertades de las y los mexicanos, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Se cumplió un año de que la ministra Norma Lucía Piña se convirtió en la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional del país. En sesión solemne conjunta de plenos, se dio la bienvenida a la ministra Lenia Batres como integrante de la Suprema Corte. La Defensoría Pública Federal logró que un tribunal de apelación ordenara la libertad inmediata de una mujer víctima de tortura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Ya lo decíamos este fin de semana. Bienvenido al Semanario Judicial con las noticias más destacadas, las más importantes durante la semana. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos también a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Vámonos con toda la información. Con el inicio del año comenzó el primer periodo de sesiones de la Suprema Corte. Y estos son algunos de los asuntos más destacados que resolverá el Pleno de Ministros. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, declaró la apertura del primer periodo de sesiones de la Corte para 2024. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá cada año 2 periodos de sesiones y el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero. En consecuencia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara hoy inaugurado el primer periodo de sesiones correspondiente al año 2024. En sesión solemne, la ministra presidenta destacó algunos asuntos que resolvería la Corte en este periodo de sesiones y que son relevantes para el ejercicio de derechos y para el equilibrio entre los poderes del Estado mexicano. Entre los temas están si es posible emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad ante omisiones legislativas para emitir una norma en cumplimiento del mandato de la Carta Magna. Está también el pronunciamiento sobre la validez de la definición de violencia vicaria, el análisis de la validez de la ley para prevenir y erradicar el feminicidio de Michoacán, así como de la validez de un requisito para el otorgamiento de permisos para el almacenamiento de hidrocarburos. Estará el análisis de constitucionalidad del decreto por el que se reformaron diversas leyes federales para eliminar fideicomisos, mandatos y otros actos jurídicos útiles para la distribución del gasto público. Los asuntos a los que me he referido representan solamente algunos de aquellos ya incorporados en la lista de resolución misma que, insisto, podría modificarse a partir de diversos factores, como por ejemplo la recepción en la Secretaría General de Acuerdos de Asuntos de Resolución Prioritaria. Este martes 2 de enero se cumplió un año de que la ministra Norma Lucía Piña Hernández fuera electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la presidencia del Tribunal Constitucional y del órgano encargado de la administración, control y vigilancia del Poder Judicial de la Federación. Tras rendir protesta, subrayó que es una muestra del Pleno de la Corte por romper los techos de cristal. Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos. La ministra Piña Hernández fue electa presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura con 6 votos a favor en la tercera ronda de votación. Y durante el periodo de receso, la Suprema Corte recibió más de 1000 asuntos
de los que se formaron 443 expedientes. La ministra Yasmín Esquivel Moza presentó el informe de actividades de la Comisión de Receso del segundo periodo de sesiones de 2023. La comisión también la integró el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Se formaron 443 expedientes, remitidos 431 a la Subsecretaría General de Acuerdos relativos a juicios de amparo y 12 a la sección de trámite de acciones y controversias. Se recibieron un total de 1.160 promociones correspondientes 147 a la primera sala, 74 a la segunda sala, 740 a la Subsecretaría General de Acuerdos, 197 a la sección de trámite y controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Detalló que fueron dictados 14 acuerdos, entre ellos el de admisión y concesión de la suspensión en la controversia constitucional promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán contra actos del Tribunal Electoral Local. También la admisión a trámite de la controversia constitucional promovida por el INEGI contra el presupuesto de egresos de la Federación para 2024, en específico sobre la remuneración de los servidores públicos del instituto. Se desecharon por notoria y manifiesta improcedencia las controversias constitucionales 545 y 546 de 2023 promovidas por el municipio de Cuautla, estado de Morelos. Asimismo, se desechó la diversa controversia 547-2023 promovida por el Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Con una postura crítica a la actividad jurisdiccional, asumió su cargo la ministra Lenia Batres Guadarrama. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, impuso la toga magisterial a la ministra Lenia Batres Guadarrama, 15ª mujer en ocupar este cargo en la historia de la Corte. Recibe usted esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano le ha conferido como integrante de este Tribunal Constitucional. En sesión solemne conjunta de plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la ministra Lenia Batres Guadarrama se pronunció por asumir una postura crítica en el desempeño de su función, así como por la defensa de derechos de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Soy producto también de esta época, de nuestra época, que exige a las mujeres perseguir y defender la equidad de género, que nos compromete a tomar en serio la igualdad y la universalidad de los derechos humanos, que está determinada a construir una democracia real. En mensaje de bienvenida, la ministra Yasmín Esquivel Moza subrayó que la integración de la ministra Batres Guadarrama enriquecerá los debates y proyectos que analice la Suprema Corte. Persigue la mejora de las condiciones de las personas a partir de reconocer su dignidad. La pluralidad de visiones son las que enriquecen el quehacer en la impartición de justicia. No es solo la formación académica o el desempeño profesional en los que se basan las deliberaciones de este Tribunal Pleno. La ministra Lenia Batres Guadarrama fue adscrita a la segunda sala de la Suprema Corte. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La ministra Lenia Batres es licenciada en Derecho por la UNAM. Cuenta con 3 maestrías en Derecho Penal, Estudios de la Ciudad y en Gestión Pública. Estudió diversos diplomados, entre otras materias, en Ciencia Política, Estudios Parlamentarios y Estudios Electorales. Fue designada ministra de la Corte por el presidente de la República en diciembre pasado. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos aquí al Semanario Judicial. Al regresar, la nueva dirigencia de la JUFED impulsará la defensa de la independencia judicial. Y ya estamos de vuelta, vámonos con más información destacada. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo entregó los nombramientos a los nuevos integrantes de la Directiva Nacional 2024-2025 de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Pardo Rebolledo, ministro de la
El ministro de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, llamó a jueces y magistrados de todo el país a seguir actuando con vocación de servicio, responsabilidad y profesionalismo ante los constantes cuestionamientos de que son objeto. Al tomar protesta la nueva directiva nacional de la JUFED para el periodo 2024-2025, destacó que con su trabajo dan fortaleza y unión al Poder Judicial de la Federación. Sí, protesto. Si así lo hicieren, que las juzgadoras y juzgadores federales se los reconozcan, si no, se los demanden. Nos ha tocado vivir tiempos ciertamente complejos en algunos aspectos. Tenemos cuestionamientos frecuentes de nuestro actuar, tenemos señalamientos, pero finalmente nuestro compromiso no varía, nuestra meta no se altera, nuestra actividad tiene que seguir siendo la misma y tenemos que seguirla enfrentando con el profesionalismo, con la excelencia y con la vocación de servicio. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Moza dijo que los impartidores de justicia deben redoblar esfuerzos para que se recobre la confianza ciudadana. Garantizar el acceso a la justicia para la protección de los derechos humanos de las personas y la salvaguarda de nuestra Constitución y la plena vigencia del Estado de Derecho. Esa tan relevante es nuestra tarea y nuestra misión constitucional. Hoy, más que nunca, debemos redoblar esfuerzos para que la sociedad confíe en nosotros. Jueza Juana Fuentes Velázquez. Tras entregar nombramientos a directivos regionales de la JUFED, el ministro Luis María Aguilar Morales reconoció la dedicación con la que actúan jueces y magistrados. Cuando la gente percibe la seguridad de que encontrará respuesta en un juzgado federal, presenta sus demandas y sus peticiones. Y el gran número de asuntos que se reciben cada año demuestra que hay una gran confianza en el Poder Judicial de la Federación de nuestro pueblo. El director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, magistrado Daniel Sánchez, refrendó el compromiso de defender la dignidad y el honor de los juzgadores en México. Nuestra labor como juzgadores y juzgadoras federales constituye un pilar esencial para la impartición de justicia, en beneficio de las y los mexicanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Para la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, en México falta mucho por avanzar para consolidar la perspectiva de género en la impartición de justicia. La también autora del libro Justicia con Perspectiva de Género para Mujeres Criminalizadas explicó que es indispensable analizar el impacto diferenciado de las normas en mujeres y hombres involucrados en un proceso judicial. Además, dijo, es indispensable impulsar políticas públicas que permitan transversalizar la perspectiva de género. Ha sido la Corte quien aparentemente podría estar legislando con visión de perspectiva de género, pero no solamente le corresponde a la Corte, nos corresponde a todas las personas juzgadoras hacer esa interpretación de la legislación secundaria, al legislador también, y hacerlo todo con enfoque de género. Con el acompañamiento de la Defensoría Pública Federal, fue puesta en libertad a una mujer que fue encarcelada injustificadamente por más de una década y además fue víctima de tortura. Después de más de 12 años de estar privada de la libertad, purgando una condena de 25 años por el delito de secuestro, Verónica Razo Casales fue absuelta por el primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito por pruebas insuficientes para probar su responsabilidad en el delito que le fue imputado, por lo que se ordenó su inmediata liberación. La afectada, junto con su hermano, fueron detenidos en la capital del país el 9 de junio de 2011, acusados de formar parte de una banda de secuestradores, por lo que fueron procesados inicialmente por delincuencia organizada y secuestro, delitos por los que fueron absueltos en mayo de 2022, pero Verónica fue sentenciada por un delito más de secuestro. Gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal, se demostró que su detención fue ilegal, pues no se presentó mandato judicial
ni se identificaron los elementos de la Policía Federal que llevaron a cabo la detención. Además, se demostró que sufrieron diversas lesiones y en el caso de Verónica, se probó que sufrió tortura sexual. Verónica se encontraba recluida en el Ceferezo 16, en donde fue víctima de tortura y tratos crueles, además de sufrir omisión en cuanto a su derecho a la salud. Por estos hechos, la Defensoría Pública Federal analiza las vías adecuadas para que se repare el daño integral a Verónica por las graves violaciones que padeció por más de 12 años. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Pues ahí esta historia. En tanto, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito determinó que el hecho de que una persona cuente con una pensión por jubilación no la excluye de la posibilidad de recibir una pensión por ascendencia. El tribunal determinó que el hecho de recibir una pensión por jubilación no es suficiente para afirmar que tiene solvencia económica y concluir que carece del carácter de dependiente del trabajador fallecido para poder reclamar la pensión por ascendencia. Partiendo de un criterio fijado por la segunda sala, recordó que dichas pensiones tienen orígenes diferentes, por lo que no se pone en riesgo su viabilidad financiera. Además, no se oponen o excluyen. Vámonos ahora a algunos asuntos relevantes que ha resuelto la Suprema Corte para proteger los derechos laborales de las fuerzas de seguridad ciudadana. Este 2 de enero es el Día Internacional del Policía. Se estima que en México 300,000 personas forman parte de alguna institución encargada de la seguridad pública. El Poder Judicial Federal ha emitido criterios relevantes en relación con los derechos laborales de las personas que dedican su vida a velar por la seguridad ciudadana y el orden público. Ejemplo de ello es el amparo directo en revisión 2914/2022, en el que se determinó que no existe restricción constitucional en relación con el derecho a la seguridad social de los policías municipales del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, que haga inaplicable el Convenio 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso del amparo en revisión 759/2011, se analiza la asignación de cargos en la estructura orgánica de la institución con respeto al grado policial y la garantía de audiencia. Otro asunto relevante es la contradicción de tesis 253/2012 referente a una sentencia concesoria de amparo contra la separación, remoción, baja o cese de policías por violación al derecho de audiencia, en la que se determinó que corresponde a la autoridad responsable pagar indemnización a miembros de instituciones policiales como efecto del recurso presentado. El tercer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, determinó que los órganos jurisdiccionales tienen, en materia laboral, la obligación de juzgar con perspectiva de discapacidad cuando adviertan que en un procedimiento administrativo de investigación en contra de una persona con esa condición no se implementaron los ajustes necesarios para que pudiera llevar su defensa de manera efectiva. De acuerdo con el marco jurídico nacional e internacional, se advierte que no solo corresponde al Estado, sino también a los particulares establecer las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 75 criterios de distintos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 20 corresponden a la segunda sala de la Corte. De estos últimos, 18 son jurisprudencias y 2 tesis aisladas, 16 jurisprudencias y 2 tesis aisladas de la segunda sala que se relacionan con el tema de subcontratación, de las cuales destacan las que establecen que el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe esta práctica, no vulnera el derecho de audiencia ni el principio de seguridad jurídica. Dicho artículo, junto con el 13, tampoco vulneran el derecho a la libertad de comercio ni el principio de irretroactividad de la ley. La segunda sala también estableció como criterio que el Seguro Social no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto cuando realiza descuentos a las pensiones con motivo de créditos otorgados por instituciones financieras. De plenos regionales se publicaron 3 criterios, de los cuales destaca 1 sobre el aviso de la rescisión de la relación laboral,
mientras que de tribunales colegiados se publicaron 52 criterios sobre diversos temas, de los cuales solo uno es jurisprudencia. Tiempo de mensajes, son muy rápidos y regresamos con más información. Más adelante, el Tribunal Electoral dotará de certeza a los resultados de los comicios de 2024. Fíjese que al asumir la presidencia del Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Aralí Soto aseguró que actuarán con autonomía y transparencia durante las elecciones de este año. Inicia la sesión pública convocada para este día. La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso encabezó su primera sesión pública como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes de analizar los asuntos listados para este miércoles, emitió un mensaje en el que se comprometió a construir armonía y unidad interna, así como a garantizar la independencia del tribunal en el proceso electoral que ya está en curso. Que va en prenda mi imparcialidad, independencia y autonomía en mis decisiones, honrando toda la esencia de este órgano de justicia electoral. El proceso electoral está plenamente garantizado. Iniciamos con pasos firmes nuestra tarea de proteger los derechos fundamentales de todas las ciudadanas y los ciudadanos de México, con respeto a la igualdad de trato entre nosotros, sin separaciones ni discordias, honrando así la fortaleza de esta institución. Advirtió que su presidencia no tolerará acto alguno de acoso o violencia que lesione la integridad física o psicológica de las mujeres y de todo el personal que labora en esa institución. En la sesión a la que no acudió su antecesor, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la magistrada presidenta Mónica Soto también se comprometió a transparentar todo el trabajo del tribunal. Garantizaremos también que los recursos públicos sean aplicados con una eficacia y eficiencia, con toda la transparencia y mediante el establecimiento de mecanismos que permitan a la sociedad civil participar de los procesos administrativos con la finalidad de que ejerzan una labor de vigilancia, como una Contraloría Social. Antes del mediodía, la magistrada presidenta encabezó la ceremonia cívica con motivo de la primera sesión pública de este año del Tribunal Electoral, a la que no asistieron dos de los magistrados de la Sala Superior. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, incurrió en actos de calumnia en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Esto derivado de manifestaciones que realizó la funcionaria durante el programa Martes del Jaguar y su repetición La Huella del Jaguar, que se transmitieron en el sistema de televisión y radio de Campeche. Sin embargo, la Sala Superior modificó la sentencia al determinar que el hecho de que se haya acreditado la calumnia no necesariamente implica que la gobernadora de Campeche y dos funcionarios de su gobierno hayan incurrido en la debida adquisición de tiempos en la televisión pública. En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 711 de 2023 y sus relacionados se resuelve: primero, se acumulan los recursos. Segundo, se modifica la resolución impugnada para los efectos precisados en la ejecutoria. Y aquí dejamos el semanario judicial. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.